Hola, ¿qué tal, hermanos de Proyecto Coalición? Hoy día en esta entrevista, esta noche, pues tenemos un invitado especial, ya lo están viendo en la pantalla. Tenemos al pastor Juan Manuel Vaz, directamente de España. Él nos va a comentar un poquito acerca de su ministerio, pero antes de ir con él, que es el plato fuerte de esta entrevista, también con el hermano Natalio. Quiero saludar a Natalio. Natalio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a cada uno. Bien, bien, entusiasmado, feliz por tener al pastor Juan Manuel Vaz en la entrevista. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre, como tú dices, del ministerio, sobre la vida práctica, porque es algo que nos interesa mucho y que muchas veces de repente no se habla tanto en estos últimos tiempos, ¿no? Está bien hablar de la sana doctrina, la centralidad del evangelio, pero también parte de esa sana doctrina y la centralidad del evangelio tiene que ver el rol del ministerial y también la vida práctica, no poner en práctica lo que nosotros conocemos. Y eso es importantísimo. Así que muy, muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Perfecto, Natalio, qué bueno. Y bueno, y ahora sí, Pastor Juan Manuel, le vamos a preguntar algo que siempre le estamos preguntando a los entrevistados porque es un año atípico, un año difícil para todos, sobre todo para nosotros los cristianos que hemos aprendido a dejar de ser activistas y entender de que nosotros somos la iglesia, ¿no? Pero, ¿cómo lo ha tratado la pandemia, Pastor? ¿Cómo le ha ido este año tan atípico? Bueno, pues a nivel personal, familiar, de salud, en esas áreas estamos bien, no hemos tenido ningún problema, ningún percance, ningún familiar que pueda haber sufrido la enfermedad o alguna cosa, pero a nivel de iglesia obviamente nos ha afectado, hemos perdido mucha comunión con los hermanos durante un largo tiempo, las medidas y restricciones que nos han impuesto pues afectan a la manera como nos relacionamos. Hemos tenido que empezar a utilizar mucho otras plataformas como estas para diversas reuniones, pero en medio de todo el Señor ha fortalecido al pueblo, incluso ha crecido la iglesia, personas han llegado nuevas y siguen llegando, y la iglesia sigue adelante. Y el Señor ha demostrado que Él es el pastor de la iglesia aún en medio de pandemias, y la iglesia está fortalecida, simplemente orando para que ya cada vez podamos reunirnos en más grupos e incluso que llegue ya otra vez el día de poder estar todos juntos. Perfecto, Pastor. Bueno, sí, indudablemente la pandemia ha golpeado. Me parece que también ha hecho como un sacudón, ¿no? A los templos, a las iglesias y se ha dado a conocer quién es quién en realidad, ¿no? Y quiénes Sí. tenían una relación genuina con Dios. Pero ahora que usted menciona un poco de su iglesia, ¿no? Nosotros queríamos conocer también un poco de su ministerio Caminando por Fe. Que nos dé algunos alcances de cómo nació el ministerio, qué pasó, o también usted, en qué tiempo conoció a Cristo, ¿no? Para que nos motive un poco. Ok. Yo conocí al Señor aproximadamente 2 años y medio, 3 años antes de casarme, unos 19 años tenía más o menos cuando conocí al Señor a través de la que es ahora mi esposa. Yo no era creyente, ella me llevó a la iglesia, pues allí conocí al Señor y bueno, luego terminamos casándonos también. Y sí que es cierto que algo que fue muy chocante para todos nosotros es la rapidez con la que el Señor trabajó conmigo. El proceso de conversión, el proceso en el cual el Señor me levanta para el ministerio sea muy rápido, tanto que con 22 años yo ya estoy ejerciendo como pastor y Caminando por Fe es fundada cuando yo tengo 23 años. Yo estoy en el seno de una iglesia pentecostal, estoy sirviendo con los jóvenes, estoy sirviendo en la predicación, soy parte de la junta administrativa y en aquella iglesia pentecostal, neopentecostal, me nombran, allí tenían rangos, lo llamaban copastor, era como un segundo pastor, como un pastor auxiliar, y ahí empiezo a ejercer un poco labores de predicación, cuidado, me centran sobre todo en los jóvenes, pero claro, los temas doctrinales, empiezo a descubrir ciertas cosas que me empiezan a separar un poco de esa congregación, en cuanto a la predicación, las prácticas que se daban durante el culto, y muchas cosas que empiezo a estudiar y no me cuadran.
Entonces hay un proceso muy doloroso porque mi corazón está en esa iglesia donde me bauticé, donde me casé con un pastor que realmente amo y siempre llevaré en mi corazón, pero un día tuve que decidir entre el corazón y la verdad y tuve que acabar saliendo. Mi ordenación pastoral es de Asambleas de Dios. Yo, a pesar de que soy así, en cuanto a mi línea teológica, mi ordenación pastoral viene de las Asambleas de Dios, una denominación pentecostal. No tengo vínculo con las Asambleas de Dios, más allá de mi ordenación. Luego las relaciones se rompen y empezamos a buscar en nuestra ciudad iglesias sanas, no las encontramos y empezamos a reunirnos en casa. Ya hasta el punto que empiezan a llegar personas y de ahí, orando mucho al Señor, vemos la necesidad de empezar una nueva plantación por la falta de iglesias sanas que hay en nuestras localidades. Y de ahí nace, en el año 2011, con 23 años, la Iglesia Caminando por Fe, que ahora que tengo 32 años, pues tiene 9 años desde su fundación. Y ahí vamos, luchando. Amén. Me parece muy, muy interesante esa anécdota. Quiero decir una cosa rápida. Esto es una excepción casi, no es una recomendación. No quiero que esto ahora a todos los jóvenes que de golpe encuentren fallos doctrinales en su iglesia, de golpe digan, no, pues yo voy a abrir una iglesia en mi garaje, en el salón de casa. Debo dejar muy claro, yo estaba ya ejerciendo labores ministeriales en la iglesia pentecostal. No era un miembro que no hacía nada, era alguien que ya estaba con labores ministeriales. O sea, el llamado ya había sido marcado en ese lugar, ya había sido mostrado en ese lugar el llamado al ministerio, ya estaba ejerciendo ciertas labores ministeriales. Es que a veces escuchan esto y dicen, wow, pues me puede pasar como a Juan Manuel, yo tengo 20 años, pero he descubierto las doctrinas de la gracia y en mi pueblo no hay nada, voy a empezar una iglesia. Y luego tenemos niños súper inmaduros que no tienen un llamado, simplemente han descubierto la sana doctrina, pero eso no es ser llamados al ministerio. A ver, justamente, esa es una de las preguntas que justamente íbamos a hablar, pero esta pregunta que usted menciona, ¿no? Esta ordenación. Alguien por ahí una vez conversando con él me dijo que la ordenación, más que por la línea doctrinal, va por el carácter de la persona. O sea, un pastor, ya sea bautista, pentecostal o presbiteriano, ve el carácter de la persona y te ordena, ¿no? Más que bueno, si ahora que te fuiste ordenado, aunque ocurre en muchas iglesias, tienes que seguir obligatoriamente la línea doctrinal en la que estoy. Otra pregunta que siempre ha rondado en mi cabeza es ¿cómo identifica una persona el llamado para ser pastor? O sea, y acá viene justamente la pregunta que le dije. ¿Se puede pastorear sin ser ordenado? O sea, ¿es necesario ser ordenado? Junto las dos en una sola respuesta. En primer lugar, el llamado al ministerio viene con unas cualidades que están establecidas en la palabra. Si yo no las tengo, no puedo ejercer el pastorado. En 1 Timoteo 3 y en Tito, el apóstol Pablo deja claro los requisitos de aquel que anhela obispado, que sean irreprensibles, que no sean neófitos, que es un gran fallo de muchas personas recién convertidos, conocen la Escritura y ejercen el ministerio, pero hay un aviso, que no sean nuevos convertidos. Luego habla de carácter, que sea marido de una sola mujer, que tenga su casa en orden, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Sabemos cuántos pastores han acabado cayendo por temas de fama y dinero. Entonces, menos un requisito que muestra habilidades para la enseñanza y la predicación, que puede ser apto para enseñar, el resto de requisitos hablan de carácter. El pastor es más carácter que conocimiento. El conocimiento creo que es imprescindible porque debe ser apto para enseñar, y si es apto para enseñar tiene que tener algo que enseñar, que el apóstol Pablo dice a Timoteo que sea la sana doctrina, pero casi todo es carácter, y eso en un joven es muy difícil verlo, porque suelen ser impetuosos, lo digo por experiencia, cometí errores por ser joven en el ministerio. Uno es más soberbio, cree que sabe más que los ancianos porque maneja las redes y tiene más carisma y tiene más energía y ha leído más libros y cita más autores.
y cree que esos otros hombres que no saben de Spurgeon y no saben de Lutero y no saben de los puritanos, pues no saben nada los pobres. Y cuidado, porque estoy encontrando muchos pastores reformados jóvenes y soberbios, y para mí la soberbia en el ministerio es inconcebible. El pastor de pastores nos llamó a ser mansos y humildes como él. No puede ser que ahora el resto de pastores sean altaneros o soberbios. Entonces, en primer lugar, si yo no tengo las cualidades, puede ser que tenga el llamado, pero hasta que esas cualidades no estén desarrolladas, no es el tiempo para el llamado. Hay personas que sienten el llamado pastoral, que también deben sentirlo. Dios tiene que poner el deseo en su corazón. Por eso Pablo empieza diciendo, quien anhela obispado, buena obra desea. Entonces tiene que haber un deseo interno, tiene que estar respaldado por unas cualidades, tiene que ser apto para enseñar. Entonces, el deseo interno a veces llega, pero las cualidades no se tienen. Y hay personas que cuando sienten el llamado ya se lanzan al ministerio cuando no es el tiempo. Puede ser que sean llamados al ministerio, pero debe haber un tiempo de madurez, de capacitación al lado de otros pastores que puedan guiarlos, enseñarlos y, como siempre digo, rendir cuentas. Alguien tiene que supervisar nuestra vida. Si no, vamos a empezar a hacer lo que nos da la real gana. ¿Y quién nos controla a nosotros? Al pastor siempre le gusta supervisar a la iglesia, pero ¿quién supervisa al pastor? Esa es la gran pregunta. El pastor podría decir, a mí me supervisa Dios, y el miembro de la iglesia le podría decir al pastor, pues a mí también, no necesito que me supervise usted. No, los pastores deben rendir cuentas. Incluso Pablo en una ocasión arremete con humildad, pero corrige a Pedro. Entre los apóstoles había rendición de cuentas. Pablo corrige a Pedro por una actitud que no tiene correcta. Pablo empieza un viaje ministerial con otro hombre porque el Espíritu Santo le dice a los apóstoles, separadme a Bernabé y a Pablo para la obra que tengo. Y él es comisionado. Hay una imposición de manos, hay una oración y es comisionado. Entonces, ahí va la ordenación. Cuando nosotros vemos el nombramiento de diáconos en la iglesia, por ejemplo, Hechos 6, los primeros diáconos, los elige la iglesia. Los apóstoles dan los requisitos y dicen, buscad entre vosotros hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La iglesia los elige y los apóstoles dicen que les dan el visto bueno. Luego el apóstol Pablo también en una de sus cartas avisa y dice, no impongas las manos con ligereza. Eso habla de la ordenación. Cuando vayas a ordenar a alguien, piénsatelo mucho, le estás dando como el sello de aprobado para la obra de Dios, y eso rendiremos cuentas por hacerlo de cualquier manera y a la ligera. Así que vemos tanto en el nombramiento, el comisionado de Pablo a sus viajes misioneros, la elección de diáconos, las instrucciones de Pablo, que tiene que haber una imposición de manos, es decir, alguien tiene que dar testimonio de ese llamado. Entonces yo lo resumiría así. Primero, un deseo interno. Dios te llama y tú sientes ese deseo al ministerio. Segundo, el tiempo apropiado. Tienes que ser entrenado, capacitado, tienes que madurar. Una cosa es leer libros y otra cosa es el día a día de un pastor. Sería bueno que andara con un pastor un tiempo para ver cómo se hacen visitas a hospitales, cómo se tratan reuniones muy difíciles en un despacho, para que sepa que el ministerio es mucho más que dar clases en lo alto de un púlpito. Y en tercer lugar, una iglesia tiene que dar testimonio de eso. El corazón es engañoso. Yo puedo creer que tengo todas las cualidades de un pastor y la iglesia duerme como un soberbio arrogante que solo quiere mandar y liderar. Si la iglesia de Cristo no da testimonio de mi llamado o otros siervos del Señor, yo me lo tendría que pensar. Así que debe haber un llamado interno, deben haber unas cualificaciones y luego, obviamente, la iglesia de Cristo debe dar visto bueno y decir, no, mira, creemos por sus cualidades y su carácter y su desarrollo que este hombre ciertamente es alguien elegido por Dios para el ministerio. Entonces, tiene que estar todo. Y el problema es que hoy la gente con esto de no encuentro iglesias sanas, todos están empezando iglesias de cualquier manera y eso ha llevado a que cada uno esté enseñando a su estilo, nadie rinde cuentas. Si cometen adulterio, ¿quién los corrige a los pastores? Si están tocando en las ofrendas dinero que no les corresponde, ¿quién controla a esos pastores? ¿Quién controla a esa gente y su carácter? ¿Quién controla que no están siendo soberbios? ¿Quién controla que no están siendo arrogantes? Por eso debe haber siempre buscar una iglesia a la que poder estar sujetos y de la que poder ser fortalecidos y guiados. No veo muy conveniente el estar pastoreando sin guía de nadie. Es muy peligroso, muy peligroso.
Es peligroso. Interesante, interesante. Natalia, la primera respuesta y ya está siendo bastante interesante. Ahora, mira, justo por esa línea, pastor, las iglesias, sobre todo las neopentecostales, ¿no? Yo también vengo de una iglesia neopentecostal, 8, 9 años, liderando también a jóvenes, trabajando en el ministerio, pero de un tiempo acá, un tiempo corto, se comenzó a levantar pastores para todo, ¿no? Voy a orar por un pastor que sea el pastor del ministerio de sonido, voy a orar por un pastor que sea el pastor de luces, el pastor de música, el pastor de tal, ¿no? Y no estaban casados. Entonces, ¿usted qué nos puede decir acerca de eso? En realidad, ¿puede haber un pastor, por catalogarlo así, un pastor de jóvenes que dirija netamente a jóvenes y que no esté casado? Son dos preguntas diferentes. Primero, si un pastor puede no estar casado. Yo no creo que cuando Pablo dice marido de una sola mujer, sea un requisito obligatorio el matrimonio. No lo creo. ¿Por qué? Porque también dice que tenga a sus hijos en sujeción, entonces es obligatorio que tenga hijos. En tal caso yo debo dejar el ministerio. No tengo hijos. Yo entiendo que Pablo dice, si está casado, debe ser fiel a su esposa y marido de una sola mujer. Y si tiene hijos, debe tenerlos en sujeción, porque el propio Pablo había avisado incluso en una ocasión que si fuera por él para servir al Señor, mejor que se quedaran sin casar, pero que como se iban a quemar, mejor que cada uno tuviera a su mujer. Yo no creo que el apóstol Pablo esté poniendo un requisito de es obligatorio que esté casado. No creo que eso lo que diga la Escritura, y lo piensan muchos pastores. Pero considero prudente que un pastor sea casado y les voy a decir por qué. Porque, ¿qué pasa si empiezan a venir solo mujeres a la congregación? Y esas mujeres necesitan consejería en temas de sexualidad, en temas de intimidad femenina, y el pastor va a tratar esos temas a solas con la hermana en su despacho. Ese hombre va a estar sometido a muchas tentaciones, muchas mujeres al verlo como el pastor y usado por Dios, lo van a ver como un caramelito al que van a intentar seducir. Yo lo veo muy peligroso. Yo, por ejemplo, no atiendo nada de las hermanas sin mi esposa al lado, porque pueden haber confusiones. Seguimos siendo personas de carne y hueso. Hay personas que no son creyentes y pueden haber caídas en el camino. Entonces, yo veo muy prudente que un pastor esté casado, por todo lo que llevaría a pastorear de manera soltera a mujeres en el ministerio. Creo que sería sometido a tentaciones innecesarias. Cuando uno está casado y puede tener a su mujer al lado para estar en cada reunión con una hermana en la que ella pueda verificar que nada pasa. Por otro lado, el ser pastor de jóvenes, eso no es algo que está en la Biblia. No es algo. Pero no vamos a decir solo los neopentecostales. Yo he estado en iglesias reformadas que me dicen el pastor de la alabanza. Entonces, lo que sí que hay a veces es pastores que son delegados a una área determinada de la congregación. Es decir, toda la iglesia debe ser pastoreada, tanto hombres como mujeres, como jóvenes, como adultos. Hay iglesias que por la gracia de Dios tienen varios pastores y eso permite que los pastores se dividan un poco la carga. Y hay un pastor que se pueda centrar un poco más en matrimonio. Hay iglesias muy buenas, por ejemplo, la IBI, iglesia de Pastor Miguel Núñez, tiene pastores como Luis Méndez, que se centra principalmente en consejería matrimonial. Es pastor en la iglesia, pero sus tareas principales están enfocadas a matrimonio. Entonces, es bueno, hay muchos matrimonios, hay muchos pastores, hay pastores que tienen más estudios, han leído más y están más cualificados y tratan más esos asuntos. Gloria a Dios. Obviamente, nadie necesita un pastor para encender las luces o editar los vídeos de YouTube de la iglesia. Pero que haya un pastor que se le delegue a trabajar con el grupo de jóvenes, si actúa con un pastor no veo ningún problema. Pero también hay que entender algo, ese pastor sigue siendo pastor de la iglesia. Tampoco se puede olvidar del resto de la iglesia y creer que él solo existe para los jóvenes. El Señor no levanta, y eso lo dejo claro, el Señor no levanta un pastor para jóvenes. El Señor levanta pastores para su iglesia. Y bueno, ya luego la iglesia los puede usar de la manera que más. Por ejemplo, un ejemplo muy claro.
Hay pastores que no tienen ese don para la predicación quizá tan desarrollado como otros, y hay iglesias donde hay un pastor que está principalmente dedicado a la predicación y otro pastor que apenas predica, pero pastorea en consejería y en otras áreas. Bueno, pero lo hace con toda la iglesia. Los pastores son de la iglesia, no son de departamentos de la iglesia, son de la iglesia, y luego la iglesia puede usarlos como la iglesia desee, pero siempre recordando que son pastores de la iglesia, no de un sector. Yo, por ejemplo, puedo servir un tiempo como pastor de una iglesia, guiando a jóvenes y dedicar más tiempo a los jóvenes, pero si alguien de la iglesia me viene a pedir consejería, obviamente soy pastor de la iglesia y me voy a ocupar también de esa persona, pero me han delegado un trabajo temporalmente y no veo nada de malo en eso. Pero el concepto pastor de jóvenes no es algo bíblico. Pueden haber pastores que se están dedicando principalmente un tiempo a los jóvenes, pero el pastor de jóvenes no es un llamado, uno es llamado al ministerio pastoral. Luego, cada uno, dependiendo del contexto de la iglesia, lo desarrolla de una manera o de otra. Amén. Amén. Gracias por la respuesta, creo que ha quedado muy clara esa respuesta. Y justamente en el tema de los jóvenes, quería preguntar sobre que hay iglesias, ¿sí?, que usan una variedad de estrategias o de métodos en las cuales llaman a artistas, estrellas de rock, para atraer a los jóvenes, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en realidad nosotros, ¿sí?, para poder llegar a esos jóvenes y traerlos a la iglesia, o para que puedan venir a la iglesia, ¿no? Si es que hay algo como que hacer, algo como una estrategia, ¿no? Soy la peor persona para responder esa pregunta. Es que soy muy duro en ese sentido. Desde mi punto de vista, estamos entreteniendo a una banda de críos que deberían ser hombres ya, y los estamos llamando jóvenes cuando deberían estar trabajando y preparándose para casarse. Vaya un grupo de jóvenes a seguir escuchando cómo entretenerse y divertirse en un campamento cuando debería formarse como un hombre. Tiene 18 años. El gran problema de nuestra cultura es que está atrasando el concepto de hombría cada vez más. Con 18 años antes eran muchos padres de familia, trabajadores, hombres hechos y derechos. Ahora tienen 30 y siguen yendo al grupo de jóvenes. Esto es algo que nunca se había visto. Llamar joven a alguien de 25 años. Eso es un hombre. Eso es un hombre joven, pero eso es un hombre. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? En primer lugar, hay una cosa que se llama pragmatismo. El pragmatismo significa que yo voy a hacer lo que funciona. Me da igual si pongo en juego la verdad o pongo en juego los fundamentos. Lo que me importa es el resultado final. Y si el resultado final es que lleno un local de muchísimos jóvenes, eso es que funciona. Y a mí me interesa que funcione. Ese es el problema de muchas iglesias. Empezó en Estados Unidos y se ha ido extendiendo por todo el mundo. El hacer actividades que llenen templos. Y obviamente conciertos llenan templos. Las iglesias tipo Hillsong se llenan. Tú abres una y a los 2 días tienes 1000 personas. ¿Por qué? 3/4 de hora, 45 minutos de concierto, luces, con gente con muchísimo talento. Parece eso una fiesta, y luego 15 minutitos de un llamado evangelístico de Jesús te ama, ven, que va a traer paz a tu corazón, te queremos como eres, aquí te queremos todos, y la gente se acerca, le pone el brazo encima, se sienten arropados, y ya, otro para la pecera. Pero eso no es lo que hacían los apóstoles, eso no es lo que hacía Juan Bautista, ese no es el mensaje ni siquiera de Jesucristo. Lo siento mucho, y no digo que pues, cada uno tiene su pensamiento de cada iglesia, pero el problema es ese. Están echando la red y no están pescando como Dios manda. Están atrayendo gente en masa y lo único que están viendo son números. Entonces, ¿qué hacen? Conciertos, hacen juegos, hacen disfraces, hacen actividades lúdicas, pero no he visto cultos de jóvenes llenos de palabra, de oración, de ayuno, de instrucción, donde se les llame a vivir en santidad, a luchar contra el pecado. Por eso incluso la iglesia se está llenando de jóvenes que están en noviados, que están en fornicación, que viven como el mundo, pero se divierten en la iglesia porque ahí tienen su grupo de amigos. Y lo peor son los padres que dicen, no, yo prefiero que mi hijo esté ahí, que esté en la calle.
El padre con que esté en la iglesia, si no se emborracha en la calle y se droga en la calle, él está contento. Pero el problema es ese, que estar en la iglesia no significa acabar en el reino de los cielos. Estar en la iglesia no significa que es salvo. Puede pasarse toda la vida yendo al culto de jóvenes y acabar en el mismo infierno si no ha nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita palabra. Miren, yo les doy un ejemplo. Hace como 3 años, una señora llegó a nuestra iglesia con una adolescente, tendría la niña 12 años o 13 años, y la mamá lo primero que nos preguntó es, ¿qué tienen para jóvenes? Porque mi hija en su iglesia tiene su grupo de jóvenes, están muy involucradas, sus actividades, sus salidas, sus campamentos, y quería saber qué tienen para mi hija. Y yo le dije, mire, para su hija el martes hay estudio bíblico, el jueves hay oración y el culto de domingo es para todos. Me dijo, ya, pero para los jóvenes. Y digo, no, para los jóvenes el martes hay estudio bíblico, el jueves hay oración y el domingo hay culto. Y digo, ya, pero solo para los jóvenes. Y digo, no, también puede venir el martes al estudio. Y se lo fui repitiendo hasta que lo entendí y me dijo, no hay nada para los jóvenes. Y le dije, solo para ellos no. En nuestras reuniones entran jóvenes y adultos porque el joven y el adulto necesitan palabra, necesitan oración y necesitan el evangelio. Y si esa no es la motivación suficiente para venir a la iglesia, entonces no sirve que venga. Porque atraerla con marionetas y con obras de teatro y con canciones, viene a los cultos, viene a los estudios, viene a la oración. Hay mucha probabilidad que su hija haya conocido verdaderamente a Dios. Y ahora tenemos a esa chiquilla que tiene sus luchas en la escuela, en el instituto, pero viene a los estudios, viene a las oraciones y viene a los cultos de domingo. Entonces sabemos que no viene por entretenimiento ni por amistades, viene por estar con el pueblo de Dios y escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo se atrae un joven a la iglesia? A un joven cualquiera se le puede atraer de muchas maneras, pero a la iglesia debemos atraer personas a que sean salvas. Entonces debemos predicar la palabra y orar por ellos. Y ya. Yo tengo en la iglesia jóvenes de edades diferentes que vienen a los estudios, vienen a la oración y nunca me están llorando por detrás. Juan Manuel, necesitamos un culto para nosotros, necesitamos un grupo de jóvenes. De vez en cuando hacemos algo esporádico para tratar algún tema más propio de ellos. Hemos quedado para tratar temas de pornografía, de inmoralidad, pero reuniones esporádicas. Pero por lo general nuestra iglesia no está segmentada. Nuestra iglesia cree que la iglesia es un todo y que la palabra es para todos. Entonces, puede haber un grupo de jóvenes, sí, pero que se predique la palabra, que se ore, que se les exhorte a vivir en santidad, que se denuncie el pecado, que se les llame al arrepentimiento. Es decir, puede haber un grupo de jóvenes, sí, pero que se les trate con la palabra como a los adultos y no como a niños, que se les dirija a ser hombres de Dios y no a niños estériles. Espero no haber ofendido. Amén, amén. Sí, justo, pastor, no, perfecto. O sea, justo respondió la siguiente pregunta. O sea, hizo como que ahí una respuesta, ¿no? Pero eso es perfecto, ¿no? Es justo lo que hablábamos siempre con Natalio Díaz, siempre conversábamos un poco acerca de lo que se ha convertido, ¿no? Ese querer ganar tantos jóvenes, pero de una manera incorrecta, me parece, ¿no? De querer entretenerlos y no predicarles la verdad, ¿no? Que es llamarlos al arrepentimiento, ¿no? Y es importantísimo para nosotros también poder entender eso, ¿no? Porque nos ha costado. Natalio viene de una iglesia igual, yo también salí de una iglesia igual, entonces nos ha costado también poder sacarnos ese chip y entender qué es lo que necesitamos y no lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces queremos algo, pero en realidad necesitamos otra cosa. Y pastor, viene más o menos por esa línea. Usted ya, a ver, yo estoy encargado de un ministerio, soy, digamos, pastor, y hay hermanos que infringen, ¿no? Las normas, las leyes, están en pecado constantemente, ¿no? Ese es un tema muy controversial. A veces los hermanos no se dejan aconsejar o no entienden ciertas cosas. ¿Cómo yo podría reaccionar, ¿no? O cómo el pastor podría reaccionar a eso, a hermanos que siguen infringiendo ciertas normas o siguen en pecado? Cuando un miembro de la iglesia cae en pecado, el deber de la iglesia es restituirlo,
es nuestro deber, correr a levantar al hermano y que rápido salga de ahí. Es nuestro deber. Estos pensamientos de hoy de que nadie se meta en mi vida, cada uno con sus pecados, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Mi deber es ir a corregirte. Luego tú ya me corregirás a mí también. Tienes todo el derecho. Una vez escuché a un pastor que nos contaba esto en un curso, que él llegó a una iglesia en Estados Unidos, hizo el curso de membresía para ser parte de la iglesia, y cuando empezó a ser parte de la iglesia, lo invitó uno de los pastores a cenar a su casa y unos hermanos estaban ahí. Y él se acercó a un hermano y le dijo: hermano, quiero que sepas que ahora que soy miembro de la iglesia, tienes toda la libertad para, si ves algo en mí que está mal o si ves algún pecado en mí, pues para corregirme. Y el hermano le dijo: no necesito tu permiso, es mi responsabilidad como hermano cuidarte. Así que tranquilo que lo haré en cuanto lo vea. Y eso es un mal concepto de la iglesia. A mí nadie me tiene que dar permiso. Si eres parte de nuestra iglesia, has entrado a ser parte de nuestra vida. Somos una familia y somos llamados a unos a otros, llamarnos la atención. Cuidado. Hay gente arrogante, hay gente soberbia que lo hace de muy mala forma y hace daño. Tenemos que hacerlo con humildad, tenemos que hacerlo con amor, buscando el bien del hermano y teniendo presente algo: el que está firme, cuídese que no caiga. Pero si un hermano cae en pecado, para mí, nosotros tenemos una cosa en la iglesia que se llama disciplina bíblica. Es algo que se está olvidando. Y está basado principalmente en Mateo 18. Si tu hermano peca, aunque Reina Valera tiene escrito peca contra ti, eso es un error de traducción. Ese contra ti no estaba en el texto original. Es un texto que no es realmente correcto, porque entonces parece que está hablando solo si el hermano te ofende a ti directamente, y no es así. El texto original es: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Dice que si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Así que tienes la responsabilidad de ir primero a solas, no hacerlo público, no decirlo a la iglesia. No humillar al hermano, ir a solas y decir: hermano, mira, esto no está bien. Dice que si el hermano no se arrepiente, entonces ve con 2 o 3 testigos. Llama a 2 o 3 hermanos de la iglesia y va a presionar al hermano. ¿Cuál es el deseo? Que el hermano deje ese pecado. Y ahora voy con 2 o 3 hermanos más que lo amamos para que lo abandone. Pero si no lo abandona, dice, dilo a la iglesia. Entonces sí que hay que decirlo a la membresía de la iglesia, decir: miren, ese hermano está, no sé, en fornicación. Le hemos llamado la atención varios hermanos durante ya 2 meses, pero sigue en esa relación de fornicación, está pecando contra el Señor y no da la vuelta. Así que le pedimos a la iglesia, como dice el texto, dilo a la iglesia, le pedimos a la iglesia que llame al hermano, que busque al hermano y que lo empuje a arrepentirse. Dice que si no escucha a la iglesia, hay que tenerlo por gentil y publicano, es decir, excomulgarlo. No lo podemos considerar hermano. Obviamente, si llevamos meses yendo poco a poco a decirle: abandona tu pecado, y el hermano le está diciendo: me da igual vuestra opinión, yo quiero seguir en mi pecado, quien practica el pecado es del diablo. Te hemos avisado, lo hemos hecho con amor, estamos orando por ti, la iglesia entera se vuelca en que lo abandones, pero tú prefieres tu pecado. Nos estás diciendo: a mí me da igual vivir en pecado. Obviamente Dios dice: tenerlo por gentil y publicano. Esa persona puede ser que no haya nacido de nuevo, si no, no sería una persona que abraza tan deliberadamente el pecado. Así que si un hermano infringe las leyes, o me refiero a que cae en pecado, pues hay un proceso de disciplina. Puede llevar tiempo dependiendo del pecado, hay que ir progresando poco a poco, y el foco obviamente no es la excomunión. Eso es lo más doloroso. Nosotros tuvimos una excomunión hace poco, es muy doloroso, duele porque los queremos, porque han estado con nosotros. Pero si se niegan a vivir como Dios manda, nosotros no podemos seguir diciendo: sois hermanos, participad de la cena del Señor. No, es doloroso, es un proceso que lleva tiempo, y el foco es el amor al hermano, porque si no lo amáramos, lo dejaríamos vivir en pecado. Pero ¿cómo lo amamos? Vamos detrás de él para que lo abandone, pues sabemos que eso no es lo que hace un hijo de Dios. Así que si alguien peca, yo les animaría a realizar el proceso de disciplina, pero como dice la Escritura, que hay iglesias que un hermano cae y directamente el pastor dice: 2 meses al banco. Pero yo no entiendo esas cosas. Hay un proceso, hay que tratarlo bíblicamente. Tú no sé cómo determinas el tiempo del castigo, de dónde sacas eso. Pero bueno, parecen ya los curas que dicen 3 Padre Nuestros, 2 Ave María y vuelves a tocar. Parece ya, son cosas similares, no sé. Hay un proceso bíblico, pues tenemos que hacer caso. Amén, me parece muy Me bien. parece ahí, Natalio, con
con tu perdón, me parece ahí que es por el tamaño del pecado, ¿no? O sea, no digo que los pecados tengan tamaño, pero digo que más o menos se va por ahí, ¿no? Si el hermanito mintió o chismoseó, o rumoreó algo por ahí. 2 semanitas bueno, solo castigados, pero ¿no? si fornicó, Eso es grave. claro. Si fornicó, No, pues como los curas, a mayor pecado, mayor penitencia. Pues ya estamos igual que los católicos en ese sentido. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Obviamente hay pecados que se tratan diferente. Una cosa es que alguien me diga, un hermano cayó en la masturbación, bueno, ha caído una vez, vamos a restaurarlo. Otra cosa es que alguien me diga, el hermano que es diácono se ha ido con una mujer y ha abandonado a su mujer. No, wow, eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Hay un caso incluso en 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo 5, que el apóstol Pablo ve un caso tan grave que directamente determina entregar a tal hermano a Satanás, porque lo que ha hecho es horrible. Y la iglesia, Pablo riña a la iglesia, porque la iglesia no había disciplinado al hermano y había mirado a otro lado. Y eso está mal, eso está mal. Debemos cuidar la vida de nuestros hermanos. Me parece o sea, sí, y es verdad. Inclusive me preguntaría yo, ¿no? ¿Qué pasaría? No, eso es una pregunta retórica ya. ¿Qué pasaría? ¿Qué le dirían al apóstol Pablo si estuviera en la actualidad, ¿no? Si hablara las palabras. Que le falta amor, que es un juez, que debería orar por los hermanos, que primero se quite la viga de su ojo, que le falta amor. Pues lo mismo que le dicen a muchos pastores de hoy. Como cuando, Natalio, Dime. bueno, ahora para hacer un poco más amena la conversación, como cuando publiqué algo acerca del artista Camilo, ¿no? Solo publiqué algo pequeño, publiqué solo una reflexión pequeña, ¿no? Diciendo que a mí no me parece que Camilo sea cristiano, ¿no? Pastor. Ese hombre no es creyente. No, me cayeron Hombre. más de 15 señoritas. No, también hay gente que cree que Justin Bieber es creyente porque va a Simpson de vez en cuando. No, hombre, por el amor del Señor. Yo no puedo decir que soy creyente y al día siguiente grabar un videoclip lleno de mujeres en bikini a mi alrededor y andar en esos ambientes. Exacto. Es como Neymar se pone una diadema en el Mundial que pone amo a Jesús y ya es un referente cristiano. Por favor, Neymar, que está envuelto con mujeres, en pleitos de violaciones, de abusos y que ya sabemos la vida que lleva. El problema es que el cristianismo hoy está, no, al nivel del mundano. Hoy simplemente si no matas y violas a alguien ya puedes pasar por cristiano. Es muy claro. Inclusive hay un cantante brasileño que también ahora se declaró bisexual, ¿no? Y que era un referente también cristiano. J.A. J.A., exacto. O sea, era un referente cristiano y del cual inclusive muchos escuchaban sus canciones y de la cual a mí particularmente me apena porque yo lo veía de niñito. Me da mucha tristeza, me dejo entender. Me da mucha tristeza porque yo lo veía de niñito, pero ver y digo, no significa porque cantabas canciones cristianas, seas cristiano o en algún momento hayas aceptado al Señor, ¿no? La pregunta aquí viene, pastor, sobre ya algo más con la vida familiar, y aquí vengo con el equilibrio. Sobre, por ejemplo, ¿cuál es la prioridad en la vida de un pastor? ¿O la familia? ¿O el ministerio? ¿Cómo se puede equilibrar eso? ¿Cómo se organiza un pastor el tiempo para poder equilibrarlo? Porque muchas veces me enfoco mucho en el ministerio y me descuido en la familia, y lo digo yo porque yo soy padre, yo soy esposo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede equilibrar ese tiempo, no? El primer ministerio es la casa, es el hogar. O sea, mi primera oveja es mi esposa. Si yo no cumplo en esa área, no sirvo para el ministerio. Eso es obvio. Eso es obvio. Mi esposa sabe también, y creo que las mujeres de pastores lo entienden, que el llamado de sus esposos también es muy absorbente. Yo también alabo a Dios por la vida de esposas de pastores, porque ellas a veces pagan un precio que otras esposas no pagan, y es perder a sus maridos por muchas horas compartir a sus maridos.
Pero una vez mi esposa le dijo algo a una hermana que a mí casi me saltan lágrimas, que le dijo, pero Juan Manuel es muy absorbido por invitaciones, por entrevistas, por ir a predicar, luego la iglesia, además a él le gusta, está enseñando aquí, enseñando el miércoles, el jueves, el domingo, el curso por la tarde. Y ella dice, bueno, Dios me pidió a mi marido, y yo le dije, pues aquí lo tienes, yo tampoco puedo decirle a Dios, me lo quedo para mí, no para ti. Ella dijo algo como que ella entendía que se había casado con alguien que Dios había llamado y que ahora Dios lo estaba llamando además muchas horas. Y ella lo aceptaba. Entonces mi esposa es muy comprensiva, pero yo no voy a abusar de eso. Yo no me voy a levantar por la mañana a dedicarme al ministerio y llegar a las 10 de la noche a casa. No, en primer lugar, el ministerio, al menos en mi caso, que ahora sí estoy a tiempo completo, antes era bivocacional, me permite ahora mismo equilibrar mucho mis horarios. Puedo almorzar con ella, puedo desayunar con ella y puedo cenar con ella. Entonces, hay un tiempo familiar que tenemos. Pero si no, igualmente, yo le diría a los pastores una cosa. Tiene que haber un tiempo diario para la familia. Y la mejor manera de hacerlo es con una agenda bien programada. Si todo ser humano tiene trabajos de 8 o 9 horas diarias, un pastor pues debería trabajar lo mismo. Sé que normalmente trabajamos más, o al menos hablo en mi caso, pero debe ser un poco consciente. Tampoco estar 20 horas en el ministerio y darle nada a tu casa. Es decir, mira, me voy a levantar, no sé, a las 7 de la mañana, empezaré mi jornada a las 7:30 y estaré trabajando hasta las 5:30 de la tarde. Son como 10 horas para las cosas del Señor y luego le dedicaré la tarde a mi familia, pero ya he dedicado 10 horas a las cosas de Dios, es un buen tiempo. Que a lo mejor ese día tengo reuniones por la tarde, pues voy a parar un poco antes, le doy 3 horas al mediodía a mi esposa y a mi familia y luego me vuelvo a poner en mis reuniones por la tarde, porque sé que ese día por la noche llego más tarde a casa. Yo soy una persona que mi vida está programada. Yo no me levanto y a ver qué pasa en el día. Yo tengo mi vida programada minuto a minuto. Yo soy muy sistemático. Mi mujer sabe dónde me va a encontrar a cada minuto, en cada lugar, dónde estaré. Si algún día desaparezco, mi mujer puede llamar a la policía y decirle, está en tal casa con tal persona. No hay problema. Pero es que es la única forma que encontré de poder darle tiempo a las dos cosas. Incluso de poder darme tiempo a mí para estar con el Señor a solas. Entonces, el ministerio principal es nuestro hogar. Tristemente, muchos lo descuidan porque les falta disciplina o organización, pero con una buena organización da tiempo para todo. Da tiempo para todo. Amén, pastor. Importante. Me da risa porque sí, pues Dios escoge, Dios te llama y tienes que atender el llamado de Dios, ¿no? Pero es importantísimo la casa, la familia. Si uno no tiene en orden su casa, su hogar, pues indiscutiblemente no va a tener en orden absolutamente nada, ¿no, pastor? Aquí viene, bueno, una pregunta también que va a resultar muy interesante para jóvenes también, ¿no? Porque hay personas que, bueno, jóvenes que ya están por terminar una carrera, o ya tienen una carrera universitaria, están ejerciendo de repente el periodismo, no sé, la contabilidad, algo, y luego sienten que Dios los está llamando a tiempo completo. Hay iglesias, ya muchas iglesias que hacen entrenamiento de jóvenes para capacitarlos, ¿no? Y los tienen las 24 horas en las iglesias. ¿Qué recomendaría? Esto es más un consejo, ¿no? Apelando a su experiencia, ¿no? ¿Qué recomendaría a usted a esos jóvenes que ya tienen una carrera universitaria, pero supuestamente Dios los está llamando al tiempo completo? Miren, en las cosas que la Biblia no dice nada, no podemos decir algo como si fuera palabra de Dios, simplemente me limitaré a dar un consejo personal. Yo estaba trabajando, pastoreando y terminando administración y dirección de empresas. Entonces, era bastante dura mi vida. Dormía una media de 4 horas, más o menos, diarias. Incluso llegó un día, fue tremendo, que me desmayé y el médico me tuvo que poner suero porque me dio una bajada. Prácticamente durante un segundo me apagué porque era demasiada actividad, poco descanso.
Y cuando estoy en el médico, recuerdo que en aquel entonces creo que estaba mi madre a mi lado, que me acompañó por la situación, y el médico me estaba mirando y decía, a ver, ¿qué haces en tu vida? Y mi madre, que me conoce, ella no es creyente, pero agitaba la cabeza como disgustada, como demasiadas cosas, doctor, demasiadas cosas. Y el doctor me decía, a ver, ¿qué tienes? Y empezó a apuntar, le dije, miren, trabajo en tal sitio, 8 o 9 horas diarias, luego soy pastor de una iglesia, me ocupa tantas horas diarias, y en aquel entonces daba menos, daba 3 horas, 4 horas al ministerio, y aparte tengo la universidad que me ocupa otras. Y el médico me dice, algo vas a tener que dejar. Y mi madre me miró como orgullosa de, va a decir, la iglesia, ¿no? Porque ¿quién va a dejar el trabajo? ¿Quién va a dejar la carrera? Y yo le dije al doctor, me queda poco de iglesia, yo me la juego, yo creo que no me voy a morir, yo voy hasta el final. De universidad, le dije, me queda poco de universidad, yo voy hasta el final, yo creo que no me moriré, tengo fe que no, pero no puedo dejar ninguna, no puedo dejar la iglesia, no puedo dejar la carrera y no puedo dejar tampoco mi trabajo sustenta mi casa, la carrera ya está casi acabada y quiero finalizarla. Y la iglesia es algo que empecé ahora y no la voy a parar, es algo que el Señor me está llamando a hacer. Y bueno, simplemente entonces me miró como un caso perdido y me dijo, tómatelo con calma. Yo le diría a los jóvenes que si el Señor los llama al ministerio y están estudiando, va a ser muy duro, porque tienen que estudiar y eso requiere muchas horas, dependiendo la carrera, ¿no? Pero normalmente muchas horas. Y dedicarse al ministerio también. El problema de querer hacer muchas cosas es que a veces no hacemos ninguna bien. Acabo descuidando la carrera, acabo descuidando el ministerio. A veces es bueno decir, ¿saben qué? Me quedan 2 años de carrera, denme 2 años, seguiré en la iglesia, seguiré congregando, seguiré capacitándome y ya más adelante veo si sirvo al Señor. Tampoco hay una fecha máxima en la que caduque el llamado al ministerio. O sea, si el Señor me ha llamado, puedo ejercerlo el año que viene, puedo ejercerlo dentro de 2 años. Entonces puede terminar su carrera y luego dedicarse más a labores ministeriales. O hay casos que también pueden decir, miren, veo muy claro que el Señor me quiere a tiempo completo, veo muy claro que no voy a ejercer mi carrera y sería tiempo perdido terminar una carrera que tengo claro que no voy a ejercer. Así que voy a dejar la carrera y me voy a centrar 24 horas, bueno, a tiempo completo en las cosas del Señor. También es lícito. Creo que el Señor llama a personas de manera diferentes, no a todos nos llama igual. Hay gente que empezó en un seminario, hizo teología, estudió 4 años, luego estuvo interino en una iglesia y de ahí empezó a pastorear. Hay gente que no tenía formación teológica, era autodidacta, empezó a pastorear y luego hizo el seminario. Cada uno el Señor lo llama de una manera diferente y es algo muy personal. Pero obligar a una persona a dejar unos estudios para ejercer el ministerio no creo que sea trabajo de un pastor. Debemos respetar la decisión de los jóvenes. Y hoy hay muchos que les están diciendo, no, tú no estudies, tú sirves al Señor en la alabanza, en esto, en aquello. Y digo, no, déjenlo, qué bueno sería que tengamos cristianos cirujanos, médicos, en la policía, abogados, jueces. Tienen que llegar allí. No queremos que los cristianos sean solo campesinos, llamas de casa, que limpian hogares. También hay cristianos que tienen que ejercer sus profesiones para la gloria del Señor. Entonces, que respeten. Yo le diría a los pastores que respeten la decisión de cada joven. Es más, que los apoyen. Si quiere estudiar, que lo apoyen, que lo cuiden para que no se va a ser sometido a muchas tentaciones en la escuela, en la universidad, que lo cuiden, pero que lo apoyen. ¿Quieres estudiar? Estudia. Si el Señor te ha llamado, por mucho que yo te diga lo que te diga, lo vas a acabar haciendo. Porque cuando el Señor llama, no sabes hacer otra cosa. Tienes que hacer la obra del Señor. Aunque tú al principio no lo veas muy claro, al final el Señor te va a dejar claro que te quiere para Él. Entonces, tú estudias. Si el Señor al final te pone más claro, la decisión va a salir de tu propio corazón. Martin Lloyd-Jones es un claro ejemplo. Él era médico, empezó a pastorear. Y cuando ya estaba pastoreando, Martin Lloyd-Jones dijo, esto es muy difícil, muy duro, voy a volver a la medicina. Dice que cuando intentó volver a la medicina no podía. El Señor no le permitía. Era su profesión, era su tarea, pero el Señor le decía, no, yo te quiero pastoreando, yo te quiero predicando. Y dice que él lo intentó en alguna ocasión, volver. Cuando el Señor te llama, no sabes hacer otra cosa. Tarde o temprano vas a acabar sirviendo al Señor a tiempo completo. Él te absorbe para Él. De una manera amorosa, no de una manera fea, pero te absorbe para Él. Te deja muy claro. Juan Manuel, estudia lo que quieras, pero te quiero para mí. No te quiero para un banco, no te quiero para
para una empresa, una financiera, te quiero para mí, así que estudia si quieres, pero vas a acabar aquí. Cuanto antes te rindas, cuanto antes lo sepas, mejor. Y gloria a Dios que hace aproximadamente 2 años que ahora sí estoy a tiempo completo en las cosas del Señor. Esta pregunta que me parece muy clave porque no es, hay varios jóvenes que a mí me han preguntado, inclusive varios jóvenes de la iglesia en la que estoy congregando, me han dicho, tenemos un amigo en común justamente, no sé si Dani lo conoce, que se llama Robert, que justamente Robert, él me preguntaba, me decía, está estudiando biología, no, pero siente el llamado del Señor, pero todavía tiene 19 años, entonces yo le aconsejé, le dije, mira, termina tu carrera, tranquilo, sin apuro, ¿no? Y aquí viene alguna pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Y usted ya lo mencionó, es sobre, voy a variar un poquito la pregunta y tiene que ver hasta qué punto un pastor puede ser bivocacional, ¿no? Es muy difícil ser un pastor bivocacional, pero por ejemplo, dependiendo de los contextos, en España es muy común, porque lo que se necesita para sustentar una familia en Barcelona, por ejemplo, Barcelona es una ciudad cara y una familia aquí no vive con 1.200 euros, no vive. Se necesita un sueldo mayor y para que una iglesia pueda ofrecer un sueldo que permita que un pastor cubra las necesidades de su hogar, esa iglesia debe ser grande. La mayoría de iglesias en Barcelona, esto no es Latinoamérica. Latinoamérica, una iglesia de 100 puede considerarse hasta pequeña. En Barcelona, una iglesia de 100 ya es una iglesia grande y numerosa. Pero 100 personas tienen que costear a lo mejor un local que es caro, el alquiler es muy caro, el agua es caro, la luz es caro, y que aparte sobre para un salario es muy difícil. Así que la mayoría de pastores que yo conozco son bivocacionales o están recibiendo apoyo de ministerios americanos o de asociaciones que apoyan a misioneros y los están ayudando en su plantación. Eso es lo que pasaba con nosotros. La iglesia tenía 50, 60, 70 miembros, empezaba a crecer, pero yo sabía que la prioridad era tener un lugar donde poder reunirnos, no que ellos me dieran un salario. Así que yo seguía con mi trabajo. Ellos también tenían que entender que yo no tenía tanto tiempo, que si alguno me llamaba por la mañana, pastor, tengo una emergencia, venga, le dije, hermano, yo hasta las 4 no salgo de mi trabajo. Lo siento mucho, no lo puedo atender hasta esa hora. Ya, pero es urgente. Digo, ya, pero yo no le puedo decir a mi jefe, me tengo que marchar, que alguien está triste. Mi jefe me va a decir, eso es tu problema, no es mi problema. Entonces, ser bivocacional tiene algunos impedimentos a la hora de pastorear. Ahora, si un hermano me llama con una emergencia por la mañana, puedo ir, puedo salir. Los puedo atender con mucha más flexibilidad. Si yo, por ejemplo, atendía a un hermano por la noche, y la conversación se extendía. Yo ayer empezaba a mirar el reloj pensando, en 5 horas me despierto para ir al trabajo, no voy a dormir. Era agotador, era importante. No me gusta, los hermanos ya me conocen, no me gusta estar solo tomándome café y hablando del tiempo. Yo si es importante voy, si no, hay cosas importantes que hacer. Entonces, aquí es común ser bivocacional, cansa mucho, pero algo que sí he visto es esto. Cuando la iglesia tomó la decisión de contratarme, y eso es algo bonito, hay pastores que empujan a la iglesia a sustentarlos. Me deben sustentar, me deben sustentar, me deben sustentar. Y les digo algo, no hay nada más triste que te estén sustentando por obligación. No hay nada más triste que te estén sustentando por obligación. En nuestro caso fue diferente. La iglesia empezó a crecer, los recursos empezaron a crecer y la iglesia empezó a notar, Juan Manuel no nos pide nada, sigue con su trabajo, nos da todo su tiempo libre, apenas tiene tiempo para su casa y cada día tiene más ojeras, está más agotado. La iglesia se reunió y dijo, vamos a hacer una propuesta. Vamos a decirle, si con esto que podemos darle, que era menos que lo que yo ganaba, si él puede servir a tiempo completo. Y hice números, calculé con mi esposa y dije, mira, con esto y a lo mejor alguna ayuda aquí, podemos sustentar nuestra casa. Y lo acepté. Desde que me volqué a tiempo completo en la iglesia, ¡boom! En 2 años pasamos de 85 personas, ahora los domingos
hay una media, antes de la pandemia, no sabemos después qué va a pasar, pero antes de la pandemia había una media de unas 200, 210 personas en cuestión de 2 años. ¿Por qué? Porque he tenido tiempo de cuidarles, de enseñarles, de atenderles, de recibirles, de dedicarme más al estudio. Mis sermones han estado más nutridos, he tenido más tiempo para la oración, me siento más entendido por Dios en el púlpito, me siento más respaldado, tengo más horas para estar con Dios. Y la gente me lo dice, se nota que ahora tienes muchas horas con el Señor, se nota de las predicaciones. Y le digo, es que todo pastor debería pasar horas con el Señor en oración, horas con la Biblia para sumergirse y después alimentar a la congregación. Pero si no se puede, no podemos obligar a la iglesia. Tú no puedes pretender que una iglesia de 30 personas sustente el local, te sustente a ti, porque vas a acabar haciendo como esas iglesias todo el día, una rifa, vamos a vender, vamos a recaudar fondos, vende bocadillos, vende empanadas, y todo para acabar y la gente se empieza a agobiar. No hay que conseguir plata, hay que conseguir dinero, y están agobiados. Eso debe ser natural. Y si no se puede, no se puede. Y tendrás que aceptar que te va a tocar trabajar y pastorear y darle el tiempo que tengas al Señor. El Señor dispone las cosas. Gracias por la respuesta. Creo que sí, porque justamente me venía a la cabeza esta pregunta de ya. Natalio se quedó silenciado. Natalio. Ah, ya, perdón. Justamente se me venía a la cabeza esta pregunta de que, claro, si un pastor, Dios lo llama a tiempo completo, ¿cómo se explica a la iglesia de que justamente se tenga que dedicar a tiempo completo? Pero creo que como usted dice, ¿no? Viene de manera natural, ¿no? O sea, como uno dar una ofrenda, ¿no? Como, o sea, de manera voluntaria, y la congregación va a sustentar al pastor. Si no, bueno, como usted dice, ¿no? Uno tiene que bancarse lo vivo ocasional, ¿no? Y si me disculpa, quiero añadir una cosa. Cuando un pastor exige salario y la motivación es tener un salario, la iglesia le puede apretar y decir, si nos sigues tratando así y predicando así, nos vamos y te quedas en la calle. Entonces el pastor se siente atado y empieza algunos hasta rebajar el mensaje, ya no confrontan, oye, ese hermano no lo puedo corregir porque da mucho y eso me afecta al salario. Cuando un pastor, fue mi caso, yo dije, miren, yo no voy a sentir que soy el empleado de cada uno, yo sirvo al Señor y ustedes si quieren hacer esto, yo lo acepto y me parece bien y les serviré con todo mi amor y cariño, pero el mensaje no va a cambiar. Y supongo que ustedes me conocen, yo confronto. Y yo dije, si alguno algún día me dice, pues si sigue así, nos vamos, le dije, no pasa nada, tengo mi carrera, volveré a mi trabajo y yo tranquilo serviré al Señor con los que se queden. Entonces la iglesia sabe que yo no estoy ahí porque mendigo un salario. Yo tengo trabajo que si quiero puedo tomar. Mis antiguos jefes me dijeron, Juan Manuel, la puerta está abierta para cuando quieras. Así que yo, si la iglesia me quisiera dar la espalda, la semana que viene estaría trabajando ya, probablemente. Entonces, yo no me siento presionado a complacer a personas para que me den un salario. Ellos están ofreciendo un salario digno, porque el obrero es digno de su salario, a una persona por su servicio al Señor. Y es un beneficio que ellos tienen, porque la iglesia es la más beneficiada. Pero por favor, que la iglesia también verifique que el pastor no es un perezoso, que hay mucha gente que es contratada por la iglesia y se levanta a las 10, se toma su café, va con otro hermano a almorzar, va con otro hermano a merendar, va con otro hermano a cenar. Eso no te pagan para estar comiendo y durmiendo. Te pagan para estar estudiando, sirviendo, discipulando, enseñando, orando, capacitando. Entonces, está siendo sustentado para servir. Y si todo trabajo necesita por lo menos 8 horas, tú tienes que trabajar por lo menos 8 horas. Yo, cuando veo un pastor un poco relajado, yo le digo a la iglesia, no le sustentéis porque vais a sustentar a alguien simplemente que se va a dar la buena vida. Un pastor debe ser muy diligente y muy esforzado. Amén, pastor. Sí, bueno, ya estamos por terminar la entrevista. Ha sido una entrevista muy, muy amena y ha sido enriquecedora estoy seguro que para Natalio, para mí bastante.
La verdad necesitaba algunas respuestas, pastor. Qué bueno que Dios lo esté usando de esa manera y qué bueno que se haya abierto esta plataforma de Proyecto Coalición. Yo siento que fue Dios quien nos movió a poder encaminar esto junto con Natalio, ¿no? Y hemos podido también entrevistar al pastor Will Graham, a Edgar Escobar, ahora a usted. Para nosotros es un privilegio poder entrevistarlo para aprender, ¿no? Para aprender porque estamos en este camino de aprender, pastor. Recién estamos nuevecitos en la sana doctrina, nuevecitos. Ahí Natalio me incita a leer este libro, el otro libro, ahora está haciendo ahí un par de jugadas para hacernos leer a la fuerza y es excelente, Natalio. Estoy muy agradecido con Dios por conocer pastores como ustedes. Yo, como le digo, ¿no? Vengo de una iglesia neopentecostal, he trabajado con el pastor mucho tiempo mano a mano, el pastor principal, una iglesia muy grande, internacional. He viajado por varios lugares también predicando, ¿no? Pero como usted dice, ¿no? Cuando se conoce la sana doctrina y la verdad, tienes que escoger entre el sentimiento, entre el corazón o la verdad que es Dios, ¿no? Y yo estoy aquí. Escogimos eso y Natalio también está aquí, pastor. Lo invito a que pueda orar constantemente por este proyecto que tenemos, por nuestras familias, Claro por nuestras vidas. Mi papá también está pastoreando una iglesia de sana doctrina. Natalio también está en eso. Lo invito a poder orar por nosotros constantemente, pastor. Claro que sí. No, pero me alegro mucho de que cada día el Señor está, creo que revolucionando. Ahora estamos en un tiempo de que está abriendo muchos ojos. La cantidad de mensajes que nos llegan a nosotros de personas de, pastor, hemos conocido la sana doctrina, ha abierto nuestros ojos a través de la palabra a muchas cosas. Yo solo, si son nuevos en el tema de la doctrina que llamamos sana, y supongo que eso se refiere a que estarán leyendo mucho temática reformada y ahora empezarán a escuchar todo el tema reformado. Y yo les voy a dar un consejo porque me preocupa. El primer consejo que les voy a dar es el siguiente. No crean que los pentecostales no son nuestros hermanos y no los traten como necios. El mayor pecado que estoy viendo en el movimiento reformado de hoy, en el nuevo reformado, porque no debería ser así, es un orgullo y una soberbia tremendos. Creemos que el resto son una panda de ignorantes alejados de Dios. Y les digo algo, hay muchos reformados que van a acabar en el infierno y muchos pentecostales que van a acabar con Cristo toda la eternidad. Porque la salvación es por gracia y la doctrina que ahora conocemos nos lo enseña. Y pueden estar equivocados, según nosotros, en algunos puntos doctrinales y aún así ser siervos del Señor, que aman a Dios de corazón y han nacido de nuevo. Cuidado con eso, porque a veces los despreciamos. A mí me pasó al principio, por eso se lo digo. Mucha broma, mucho meme, hay mucha página por ahí del troll el troll aquello, con burlas constantes. Yo soy el primero que hace críticas cuando veo cosas absurdas, pero nunca burlas, siempre hago crítica seria, porque para mí hay cosas que realmente hay mucha manipulación, pero no hago crítica con un pastor pentecostal que veo que teme al Señor y que yo tengo alguna diferencia. Hago crítica con mercaderes de la fe, con falsos apóstoles, con herejes verdaderamente que hacen cosas absurdas. Entonces, cuidado, porque yo me siento en la mesa con algunos pentecostales, me tomo café con ellos, oro con ellos, y son hombres de los que aprendo, piadosos, humildes, que aman al Señor. Sí, tenemos diferencias en cuanto si la salvación se pierde o no, tenemos diferencias en cuanto a algunas manifestaciones en la iglesia que yo considero más emocionalismo que otra cosa. Tenemos ciertas diferencias, pero sé que son siervos de Dios. Y me he sentado con pastores reformados que los veo vivir, todo da igual, estamos en la gracia, ahora todo se puede, nada es pecado. Y yo digo, uy, te veo muy relajado con la vida piadosa, no te veo un hombre de oración, tus sermones tienen mucho intelectualismo, pero están secos de vida. Te pareces a mi profesor de la universidad hablando, estás vacío, simplemente teoría, me hablas de palabras y tecnicismos que no están en la Biblia y que un hermano de la iglesia no los va a entender. Un hermano de la iglesia no sabe qué es amilenialismo, dispensacionalismo, premilenialismo histórico. El hermano de la iglesia no sabe qué es calvinismo, arminianismo, no sabe qué son estas cosas. Y no las tienes que estar diciendo en la iglesia para que parezca que has estudiado mucho. Miren, cuidado, cuiden su corazón, no caigan en orgullo, no caigan en soberbia, amen al pueblo de Dios,
sepan distinguir quién es hermano, a pesar de tener algunas diferencias doctrinales. Dentro del movimiento reformado, Sugel Michelén es amilenialista, pero su buen amigo Miguel Núñez es dispensacionalista. Sugel Michelén es cesacionista. Miguel Núñez es continuista. Y así podríamos seguir con varias cosas de varios pastores, pero sabemos que son hombres de Dios y sabemos que son hermanos. Así también, ¿alguien es capaz de decir que David Wilkerson no era un siervo de Dios? ¿Alguien es capaz de decir que Leonard Ravenhill no era un siervo de Dios? ¿Alguien es capaz de decir que A.W. Tozer no era un siervo de Dios? Nadie se atrevería a decir esas cosas y no eran de nuestra línea doctrinal. Entonces debemos tener cuidado con esas cosas. Así que yo les animaría a cuidar su corazón, tratar a los hermanos como hermanos y no jugar a lastimarlos porque piensan diferente. Hay que saber distinguir entre un hereje y alguien que es creyente, un hermano, pero piensa distinto. Y sobre todo, no descuiden su vida de oración. Si alguno de ustedes dos está leyendo 2 horas, miren, yo soy el primero que aquí ahora les puedo enseñar. A mi lado hay muchos libros, disciplinas espirituales, parábolas de John MacArthur. Mi casa está rodeada de libros. Pero como me pase 2 horas leyendo el libro y no me pase por lo menos 2 más entonces orando al Señor, algo anda mal. No puede ser que nos estemos leyendo un libro, aunque hable de Dios, durante 2 horas y me dedique a la palabra de Dios media hora. No puede ser, eso no puede ser. Está bien leer buenos libros, pero no descuiden su vida de oración y su tiempo devocional con Dios, porque si no van a empezar a descuidar su corazón, y eso es un peligro. Solo les doy este consejo con todo mi cariño, de verdad. Amén, amén. Justamente le iba a pedir un último consejo para los que están descubriendo la sana doctrina, porque es importantísimo, ¿no? Yo particularmente, yo vengo conociendo ya la sana doctrina recién 2 años, las doctrinas de la gracia, y todo el primer año fue eso, ¿no? Soberbia. Y aparte vengo de un mundo filosófico, porque yo estudié filosofía. Entonces, más aún, ¿no? Entonces, fue justamente con mi esposa que el Señor me confrontó en muchas ocasiones, y yo agradezco al Señor por mi esposa porque me ha confrontado muchas veces en la cual me daba cuenta que no estaba teniendo una vida de oración en la cual el Señor comienza a escudriñar mi corazón y pueda yo humillarme delante de Él y decir, yo siempre decía, Señor, cambia a mi esposa así, y no me daba cuenta que decía, pero o sea, amén, o sea, tú primero, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que primero verte reflejado en lo que dice las Escrituras, en la oración con el Señor, para que el Señor primero te corrija a ti, porque tú eres el pastor, porque tú eres la cabeza y porque tú eres quien tiene que reflejar la imagen a Cristo. Entonces, el Señor me va a pedir cuentas a mí primero, ¿no? Y estoy aprendiendo, estoy conociendo más del Señor. Tengo igual libros, a Dani se los recomiendo, le estoy bombardeando con algunos libros, pero sobre todo, y justamente el último mensaje que les di a los chicos de Coalición, porque ahora somos 4, antes éramos 2 nada más, ahora somos 4, les dije, justamente no hay que perder nuestra vida devocional, porque muchas veces encontramos la sana doctrina y ya pensamos de que somos más que cualquiera, porque podemos caer también en errores doctrinales o errores dogmáticos que de repente no lo sabemos y de repente viene uno y nos confronta y nos quedamos como que, ¿no? Inclusive la soberbia te puede decir, sabes que no, yo estoy en lo correcto. Inclusive nos volvemos sectarios, ¿no? Nos volvemos sectarios. Como si solo los reformados ahora fueran cristianos. Exacto. Es importantísimo, me parece importantísimo ser criteriosos, ¿no? Ser llevados por el Espíritu Santo, tener discernimiento, lo que no nos invita a no denunciar, ¿no? Sino a ser criteriosos, ¿no? No podemos ir de la misma manera
con un hermano, ¿no? Un amigo, un hermano que con un pastor que está haciendo todo este revuelo de herejías y todo dentro de la iglesia, ¿no? Me parece que hay que ser muy criteriosos. Justo hablaba el pastor Juan Manuel acerca de la amistad. Yo también tengo un mejor amigo que es una iglesia pentecostal. Y justo hace poco nos vamos a tomar un café, nos vamos a comer, ¿no? Y a conversar un poco. Él me pregunta constantemente porque está en esto de querer aprender y yo también. Entonces, y no le estoy diciendo, oye, tú y esto y lo otro, ¿no? Me parece que eso es importantísimo poder entender y que venga de usted, pastor, creo que me confirma, porque para mí era una lucha decir, pero mira, no, me confirma lo que Dios quiere decirme, pastor. Miren, nosotros tenemos unas convicciones y no las cambio, y creo que son correctas y las defenderé y las defiendo con uñas y dientes. Pero cuando miro a las personas, yo no veo placas, yo veo gente, yo no veo denominaciones, yo veo personas y yo miro a cada persona y a cada pastor. Es que a mí hay pastores que me dicen, te ha invitado tal a predicar, pero no es reformado. Y digo, bueno, voy a conocerlo, no sé. ¿Cristo es reformado? Esa sería la pregunta. ¿Cristo es reformado? Entonces, voy a conocerlo y cuando hablo con ellos, luego me junto con amigos. ¿No? ¿Y qué tal? Y dice, pues muy a gusto, muy bien. Sí, no tiene esta línea doctrinal en cuanto a esto, pero es temeroso del Señor, es un hombre de Dios, un hombre con una vida piadosa. Hemos hablado de nuestras diferencias, pero aún así sabemos que vamos a pasar la eternidad juntos. Entonces, yo miro a las personas, no veo su placa. Sí que es verdad que por afinidad me relaciono más con un sector de aquí, porque obviamente cuando también el otro sector, también a veces hay un sector un poco sectario, y me escuchan decir, pues el pueblo escogido de Dios, ya está el hereje. Bueno, pues ellos mismos también algunos me desprecian por algunos pensamientos. Bueno, pues ya está. Pero yo siempre diré, mi puerta está abierta para cualquier persona, si es un hermano en Cristo. Tengo límites. Un testigo de Jehová, no, un mormón, tengo ciertos límites. O sea, dentro de lo que yo considero cristiano, hay unos límites que ahí ya me da igual. Si eres testigo de Jehová, no te llamo hermano. Estás diciendo que Jesús no es Dios, no tenemos nada que hablar, entonces, a no ser que sea para convencerte de la deidad de mi Señor. Bien, pastor. Entonces, bueno, le comentaba a los hermanos, espero que hayan aprendido bastante acerca de esta entrevista, sé que ha sido enriquecedora. Muchas gracias, Pastor Juan Manuel, por acceder a esta entrevista, a este proyecto Coalición, que como le decía, nace de la necesidad de poder predicar la verdad de Cristo. Unas últimas palabras, Pastor, para los espectadores los hermanos, ¿no? de Proyecto Coalición. Pues le diría a las personas que estamos descuidando la misión más grande que tiene la iglesia, que es hacer discípulos. Que las conferencias están muy bien, los programas, yo soy el primero que trabaja en redes, está muy bien, pero que hay un mundo fuera en la calle que se está perdiendo y hay que alcanzarlo. Entonces le diría a las personas, edifiquémonos, pero también salgamos a compartir lo que estamos aprendiendo. El Señor nos dio una misión y vamos a rendir cuentas por haberla o no haberla hecho. Tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que le animaría a las personas, conforme vayan aprendiendo, vayan compartiendo. No se vuelvan simplemente personas estudiosas que luego no hablan del evangelio a nadie más, o solo a creyentes que ya lo conocen. Les diría, conforme vayan aprendiendo, vayan cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado. Amén, amén, de verdad, un placer, un gusto, pastor Juan Manuel. Encantado tenerlo aquí. Tenemos hermanos que le mandan saludos, el hermano Washington, también algunos hermanos que lo conocen, ¿sí? De Ecuador, Washington, Ecuador, que lo conocen, que han leído inclusive su primer libro, que era Sí. La Iglesia frente al espejo. Dios mío, ¿qué libro, ah? Ese libro ya ni siquiera creo que esté disponible. He intentado borrarlo de todas las plataformas. Dios mío, qué fuerte. O sea, va con todo el pastor en ese libro. Estaba muy enfadado ese año. Era nuevo, recién salía de mi antigua congregación
Y fue un libro, lo digo en serio, tiene mucha verdad, pero tiene mucha inmadurez, tiene está muy enfadado cuando escribí esas páginas, muy enfadado. Sí, porque yo vi el índice y yo dije, wow. Y después comencé a leer las primeras páginas y dije, wow. No, pero sí, o sea, es muy confrontativo, lo tengo disponible. Me está siendo edificado, sí, pero yo me imagino que ahí aprenderé a discernir en qué momento estaba enojado, en qué momento... No, desde la primera palabra hasta la última. Entonces, ahí lo tenemos ahí como que, ¿cómo sería la palabra? Porque sí, no, ya no se encuentra ya, o sea, lo publicamos, no se encuentra ya. Pero lo has pirateado. lo hemos pirateado. No sé si la palabra se encuentra El problema es que yo pasé algunos por PDF y estarán dando vueltas. Claro, exacto. Y ese PDF uno lo tengo en mi poder, también lo tiene Dani. Yo lo borré incluso, creo que de mi ordenador para no poder pasarlo más porque no lo quería ver. Ok, pero estamos ahorita, Dani le toca justamente, nosotros vamos a sortear la serie de VH, que es los 4 libros de lectura sencilla. Ajá. Donde está su libro o Fidelidad, ¿sí? Sí, ese sí. Ese libro, por ejemplo, nosotros nos hemos distribuido para cada uno leer un libro, toca a mí. Dar los comentarios, y Dani le tocó justamente ese libro, así que espero que le sea de edificación a Dani. Y de verdad, muchas gracias. No sé si usted nos podría despedir con palabras de oración, pastor. Claro que sí, claro que sí. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido compartir. Gracias, Señor, porque ha sido ameno, agradable. Señor, me he podido sentir como en casa, Señor, pues esto es lo que uno siente cuando está charlando, Señor, con hermanos que te aman también sobre todas las cosas. Te pido, Señor, que las respuestas, Señor, las preguntas tratadas puedan llegar a muchas personas y puedan tratar con sus corazones. Hemos intentado, Señor, en todo momento que cada respuesta te dé a ti la gloria y sea para edificación de tu iglesia. Así que usa, Señor, esta entrevista para tus propósitos, para tu voluntad, Señor, y para tu gloria. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, ahora Dani, corta la entrevista. Amén. Bueno, pastor, entonces nos estamos despidiendo. Sí, nos estamos despidiendo, pastor. Cuídese mucho, bendiciones para usted y para su ministerio.